Imaginen por un momento la batalla más grande y espectacular de toda la historia antigua. El sol quema sobre la arena del desierto, el nivel de tensión se puede cortar con un cuchillo. Pero tiene que olvidar las espadas de bronce. Exacto. Olviden los escudos de cuero o los ejércitos marchando así en formación perfecta, porque hoy en nuestro análisis profundo estamos a punto de ver un choque titánico, una guerra cósmica entre poderes invisibles, dioses antiguos, y, digamos, la maquinaria militar más invencible que el mundo había visto hasta ese momento. De un lado tenemos al faraón de Egipto, un dictador absoluto que, él se creía literalmente un dios caminando sobre la tierra. Y del otro lado, una nación entera de esclavos, aplastados por el trabajo duro, liderados por un hombre tartamudo armado con un bastón de madera. Es que el armamento en este conflicto desafía cualquier lógica militar moderna. Las armas que se desplegaron aquí no fueron catapultas, ni lanzas, ni flechas. Fueron enjambres asfixiantes, oscuridad total que paralizaba una nación entera, y el río más grande del mundo convertido en un torrente de sangre espesa. ¡Wow! Es una historia que la gran mayoría de quienes nos escuchan hoy seguro creen conocer de memoria por las películas de Hollywood. Pero hoy vamos a tomar nuestros documentos, fuentes que incluyen investigaciones académicas súper rigurosas y análisis literarios del libro del Éxodo para resolver un misterio gigante. Un misterio doble, diría yo. Sí, totalmente doble. Primero, porque vamos a entrar al mundo de los detectives literarios para aplastar de una vez por todas una vieja teoría conspirativa y descubrir quién escribió realmente esta obra maestra. Y segundo, vamos a presenciar cómo este texto antiguo describe la derrota absoluta y súper humillante de todo el panteón de dioses de Egipto. A ver, para entender verdaderamente la genialidad detrás de este relato, tenemos que dejar de verlo como una colección de cuentos infantiles o pedazos de historias sueltas. Nuestras fuentes nos invitan a mirarlo como una unidad perfecta. Una unidad literaria. Exactamente. Es una obra maestra diseñada milímetro a milímetro. Funciona casi como un mapa que paso a paso nos revela el carácter de un Dios todopoderoso que cumple sus promesas de las formas que uno menos espera. Pues vamos a desempacar este mapa desde el principio, porque antes de emocionarnos con la gran batalla cósmica en Egipto, tenemos que resolver un problema súper básico. O sea, ¿quién nos está contando esta historia? Ese es el gran debate. Porque durante muchísimo tiempo, en los pasillos de las universidades y en círculos académicos cerrados, ha existido un intento constante de robarle el crédito al verdadero autor de este libro. Básicamente tenemos un robo de identidad histórica en nuestras manos. Y es un robo que duró siglos. Tradicionalmente la humanidad entera daba por sentado que Moisés había escrito este relato. Pero damos un salto en el tiempo al siglo XVIII. Resulta que un médico francés llamado Jean Astruc y más tarde un historiador llamado Wellhausen armaron un rompecabezas extraño. Muy extraño. Sí, y crearon lo que llamaron la teoría documental, que en el mundo académico se le conoce por unas siglas, la teoría JEDP. JEDP. ¿Suena como el modelo de mi impresora vieja o no sé, un robot de ciencia ficción? Traduzcamos esto un poco para nuestra audiencia porque la idea de fondo es bastante atrevida. Bueno, la teoría propone que el libro del Éxodo no fue escrito por una sola persona que vivió los eventos, sino que es un texto reciclado. Ajá. Afirman que fue escrito por múltiples autores anónimos, separados por cientos de años que vivieron muchísimo tiempo después de que la nación de Israel ya estaba establecida. Según esta teoría, alguien en el futuro tomó pedazos de pergaminos, diferentes leyendas locales y las cosió todas juntas. Básicamente convirtieron el libro del Éxodo en el monstruo de Frankenstein de la literatura antigua. Exacto, un monstruo de Frankenstein. Y la supuesta prueba irrefutable que usaban para defender este monstruo literario es lo que me parece fascinante por lo frágil que es. Se basaban casi por completo en cómo el texto llamaba a Dios. Sí, los diferentes nombres. Notaron que a veces el autor escribe Yahvé y otras veces escribe Elohim. Así que estos académicos, creyéndose grandes detectives, concluyeron, bueno, si hay nombres diferentes, obligatoriamente son autores diferentes. Un autor antiguo, al que llamaremos J, siempre usaba Yahvé,
Y otro autor distinto, el autor E, usaba Elohim. Lo cual, cuando lo analizamos desde cómo funciona realmente la literatura y cómo contamos historias nosotros los seres humanos, se derrumba por completo. Totalmente. Es una lógica medio absurda. A ver, piensen en esto. Es como si alguien dentro de 1000 años encontrara un cómic de Batman y dijera que fue escrito por 4 personas distintas, porque en la página 1 lo llaman Bruce Wayne, en la 2 le dicen Batman, en la 3 el Caballero de la Noche y en la 4 el Cruzado Encapotado. Claro. Es el mismo personaje. El escritor usa Bruce Wayne cuando el personaje está en una fiesta de gala y usa el Caballero de la Noche cuando está asustando criminales en un callejón oscuro. Solo está resaltando diferentes facetas de su identidad. Ese ejemplo de Batman ilustra perfectamente lo que los análisis literarios modernos de nuestras fuentes han descubierto. El autor del Éxodo es un genio, no un compilador descuidado. Ajá. Los diferentes nombres de Dios son herramientas literarias utilizadas con precisión quirúrgica. Fíjate cuando el texto usa el nombre Elohim, lo hace para evocar la majestad inalcanzable, el poder infinito, el Dios que creó las estrellas y el universo entero. El Dios grande. Exacto. Pero la historia cambia cuando usa Yahvé. Yahvé es el nombre íntimo, el nombre del pacto. Es el Dios que se ensucia las manos para bajar al lodo de Egipto y rescatar a sus amigos de los latigazos. Wow. O sea, usas el título oficial para mostrar autoridad, pero usas tu nombre de pila cuando estás salvando a tu familia. Tiene una lógica narrativa impecable. Pero nuestras fuentes no se quedan solo en este análisis de los nombres. Hay una prueba, digamos, arqueológica que destruye por completo la idea de que esto se escribió siglos después. Sí, y tiene que ver con un formato legal muy antiguo. A ver, explícame eso. Esta es la pieza clave de evidencia. Gran parte del libro del Éxodo detalla las leyes y el pacto entre Dios y el pueblo. Los investigadores notaron que la estructura exacta de estas reglas, o sea, el orden en que están escritas y cómo se presentan, copia de forma idéntica a algo conocido como los Tratados de Soberano Vasallo. Tratados de soberano vasallo. Suena a clase aburrida de derecho internacional antiguo. ¿Cómo funcionaba exactamente ese tratado? Pues mira, en el Imperio Hitita allá por el siglo XV a.C., cuando un rey gigante y poderoso, o sea, el soberano, conquistaba a un rey más pequeño, que era el vasallo, no solo le daba órdenes al azar, le hacía firmar un contrato súper específico. Y el formato siempre era el mismo. ¿Cuál era? Primero, el rey grande se presentaba diciendo quién era. Segundo, recordaba todo lo bueno que había hecho por el rey pequeño. Y tercero, dictaba las reglas de lealtad. Ok. Y ese es exactamente el formato de los 10 mandamientos y el pacto en el Éxodo. Yo soy Yahvé tu Dios, sería la presentación. Que te saqué de la tierra de Egipto es lo que hice por ti. Y no tendrás dioses ajenos delante de mí, son las reglas. ¡Qué locura! O sea, ¿estás diciendo que el autor del Éxodo usó la plantilla legal corporativa exacta que usaban los grandes imperios del siglo XV a.C.? Exactamente. Un compilador que viviera 1000 años después, en Jerusalén, no tendría ni la más remota idea de cómo se redactaba un contrato hitita antiguo. Esto prueba que el texto fue escrito por alguien que vivía en esa época exacta, alguien con la mejor educación del mundo antiguo, que conocía de leyes internacionales y que interactuaba con la realeza. Es decir, alguien con el currículum exacto de Moisés. El perfil encaja a la perfección. Y para sellar este caso a favor de la paternidad literaria de Moisés, nuestras fuentes nos llevan a la máxima autoridad posible para resolver cualquier debate bíblico, el mismísimo Jesús de Nazaret. Claro, si Jesús lo dice, yo creo que el debate académico se acaba. Así es. En el Nuevo Testamento, Jesús no habla de múltiples autores anónimos. Él le da el crédito total y absoluto a Moisés. Tomemos, por ejemplo, Marcos 12:26. Citando exactamente la versión Reina Valera 1960, Jesús pregunta a sus oyentes: ¿No habéis leído en el libro de Moisés en la zarza cómo Dios le habló diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¡Wow! La frase es innegable, dice el libro de Moisés. ¡Boom! Se acabó. El monstruo de Frankenstein ha sido derrotado oficialmente. Moisés es nuestro autor. Pero, a ver, si Moisés escribió este relato en tiempo real, eso nos presenta un nuevo desafío. Tenemos que hablar de fechas. Si esta épica fuga de Egipto ocurrió realmente, tiene que haber dejado una huella en la línea de tiempo de la historia humana. Sí, y aquí entramos en el territorio de descifrar un mapa antiguo. Por mucho tiempo, algunos eruditos han intentado empujar la fecha del Éxodo hacia un periodo muy tardío, sugiriendo el año 1266 a.C. Muy tarde. ¡Súper tarde!
Y cuando analizamos los eventos y la arqueología con esa fecha tardía, las piezas simplemente no encajan. Se vuelve un caos histórico completo. Sin embargo, la matemática interna de los textos bíblicos nos da una solución elegante y precisa para una fecha temprana. Yo tengo aquí los datos de esa matemática y me parece fascinante cómo funciona. Todo depende de un versículo clave que actúa como un ancla en el tiempo. Está en Primera de Reyes 6.1. Y leyendo de la Reina Valera 1960 nos da esta información súper específica. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Es un código cronológico brillante. Totalmente. Porque la historia secular y la arqueología nos confirman que el cuarto año del reinado de Salomón, cuando comenzó a construir su famoso templo, fue en el año 966 a.C. Entonces la matemática es simple pero contundente. Si estamos en el 966 a.C. y el texto nos dice que pasaron exactamente 480 años desde la salida de Egipto, solo tenemos que sumar esos años hacia atrás en la historia. 966 más 480 nos lanza directamente al año 1446 a.C. Tenemos una fecha exacta. Una fecha que alinea perfectamente la política de Egipto con el relato de Moisés. Pero, espera un segundo. Voy a detener el tren aquí mismo porque yo tengo un problema gigante con esa fecha. A ver, dime. Fuentes dicen claramente que los esclavos israelitas fueron obligados a construir ciudades de almacenaje. Y el texto nombra específicamente a una de esas ciudades como Ramsés. Cualquier persona que haya visto un documental en la tele sabe que el famoso faraón Ramsés el Grande gobernó Egipto siglos después del 1446. ¿Cómo explicamos eso? O sea, ¿no tira por la borda toda nuestra matemática y le da la razón a la fecha tardía? Es una excelente pregunta. De hecho, es la objeción más común, pero también la más fácil de responder si entendemos cómo funcionan los documentos vivos. Las ciudades cambian de nombre todo el tiempo, a medida que pasan los siglos. Pensemos en una analogía moderna perfecta. La ciudad que el mundo entero conoce hoy como Nueva York, cuando fue fundada originalmente por los holandeses, se llamaba Nueva Ámsterdam. Claro, si yo soy una historiadora moderna escribiendo un libro sobre los primeros colonos en el año 1624, no voy a decir llegaron a Nueva Ámsterdam porque mi lector de hoy se va a perder por completo. Voy a escribir llegaron a lo que hoy es Nueva York. Esa es la clave literaria. Un editor posterior, alguien inspirado y guiado por Dios para preservar el texto a través de las generaciones, simplemente actualizó el antiguo nombre original de la ciudad en el manuscrito y le puso Ramsés. Ah, ya veo. Lo hizo por pura practicidad para que los lectores de su propia época supieran exactamente dónde había ocurrido esta historia. No es un error, es un servicio al lector. Al mantenernos firmes en el 1446 a.C., de repente los verdaderos faraones detrás de la historia salen a la luz, y sus personalidades encajan con el texto de forma escalofriante. Bueno, hablemos de esos villanos entonces. Si no fue Ramsés, ¿quiénes eran los dictadores que enfrentó Moisés? El faraón de la opresión original, el que ordenó tirar a los bebés al río y de quien Moisés huyó al desierto, coincide temporalmente con Tutmosis III, un conquistador militar implacable. Pero cuando Moisés regresa a Egipto 80 años después, el faraón que está sentado en el trono, el villano principal de nuestra historia, es Amenhotep II. Amenhotep II. He leído sobre él y las descripciones históricas de este tipo son increíbles. Era conocido por ser físicamente imponente, un arquero experto y además inmensamente arrogante. Él realmente creía que era un dios sosteniendo el orden del universo. Imagínate su ego. Palacio más lujoso del planeta y le dice a este dios rey, Yahvé dice que dejes ir a mi pueblo. Y la respuesta de Amenhotep II rebosa de un desprecio absoluto. Dice, ¿y quién es Yahvé? Yo no lo conozco, no voy a dejar ir a nadie. Esa sola pregunta, ¿quién es Yahvé?, es lo que detona la guerra. El faraón desafió al Dios del universo en su propia cara. Así que Yahvé decidió responderle a la pregunta. Le iba a mostrar a Amenhotep II y a todo el imperio egipcio quién tiene verdaderamente el control de la realidad. Y no lo iba a hacer con ejércitos humanos. Lo iba a hacer destruyendo el sistema de creencias entero de Egipto.
Y aquí es donde nuestras fuentes nos sumergen en la gran batalla de los dioses, la famosa sección de las 10 plagas. Durante años, la gente ha tratado de explicar las plagas como, no sé, una extraña cadena de desastres naturales ecológicos. Sí, una marea roja que trajo ranas y las ranas trajeron moscas. ¡Exacto! Pero eso le quita todo el poder y el drama al texto. Las plagas fueron misiles tácticos, misiles diseñados con precisión láser para humillar a los dioses falsos que los egipcios adoraban. Totalmente. Cada plaga fue un ataque directo a una deidad específica. Tomemos el primer golpe. Moisés levanta el bastón y el majestuoso río Nilo se convierte en sangre espesa y maloliente. Para los egipcios, el Nilo no era una simple fuente de agua agrícola. No, para nada. Era adorado como un dios en sí mismo, llamado Hapi, el dador de vida, el torrente sanguíneo de la nación entera. ¡Wow! Al convertir ese torrente de vida en un río de muerte y sangre podrida, Yahvé no solo causó una crisis de deshidratación gigante, estaba ahorcando a su Dios frente a sus propias caras. Les estaba diciendo, su Dios de la vida está muerto, y yo tengo el control. Fuerte. De ranas suena más molesto que aterrador. Suena a película cómica, pero el contexto cultural lo cambia todo. Lo cambia por completo porque para el ciudadano egipcio promedio, una rana era un animal profundamente sagrado. Representaba a Heket, la diosa con cabeza de rana que controlaba la fertilidad y los nacimientos. Era sagrada. Sí, era un crimen matar a una rana. Así que Yahvé toma su objeto de adoración y lo multiplica hasta convertirlo en una pesadilla insoportable. Millones de ranas saliendo del río, metiéndose en sus camas, en sus hornos de pan, luego mueren y se pudren llenando el país de un hedor insoportable. Yahvé usó sus propios ídolos, la mismísima diosa de la fertilidad, para asfixiarlos hasta que tuvieron que rogarle a Moisés que los salvara de sus propios dioses. Es una guerra psicológica brillante. Y nuestras fuentes destacan un detalle técnico fascinante. Fíjate que a partir de la cuarta plaga, la plaga de los enjambres de insectos, ocurre un fenómeno nuevo. La tierra de Gosén, que era el barrio periférico donde vivían todos los esclavos israelitas, queda intacta. Es impresionante. Es como si Yahvé encendiera un campo de fuerza, una barrera protectora invisible. Esto es vital, porque demuestra que esto no es la naturaleza volviéndose loca por casualidad. Es un francotirador divino. Un juicio dirigido. Exactamente. Un juicio dirigido donde Dios hace una separación física entre su pueblo protegido y el imperio rebelde que está siendo juzgado. Y este juicio dirigido llega a su punto máximo de terror en la 9ª plaga. La oscuridad total. Y no hablamos de un eclipse de 5 minutos. El texto describe una oscuridad tan pesada y densa que se podía sentir físicamente. Durante 3 días enteros, nadie en todo Egipto pudo siquiera levantarse de su cama. Paralizados. Estaban paralizados por el terror en la negrura absoluta, mientras los israelitas tenían luz en sus casas. Esto es un ataque al jefe final de los dioses. Exactamente. En la mitología egipcia, Ra, el dios del sol, era la deidad suprema, el rey de los dioses que traía luz y orden al mundo todos los días. Al apagar el sol durante 3 días, Yahvé literalmente apagó al dios más poderoso de Egipto como quien apaga la luz de un pasillo. Fue la demostración final de que el panteón egipcio era una ilusión completa. Lo que nos deja en la puerta de la 10ª plaga, el jaque mate definitivo, la noche de la Pascua. A ver si el dios del sol había caído, solo quedaba una deidad por destruir. El mismísimo faraón, que era considerado un dios en la tierra, y su hijo primogénito, que era la encarnación del siguiente dios en la línea de sucesión. Al reclamar la vida de los primogénitos de Egipto esa noche, incluyendo al hijo de Amenhotep II, Yahvé aplastó el orgullo de la dinastía, rompió la ilusión de divinidad del faraón dentro de su propio palacio amurallado. Fue una derrota tan devastadora que el faraón, que antes preguntaba con arrogancia quién era Yahvé, terminó rogándole a Moisés que se llevaran todo y se fueran. Fue una liberación absoluta. Salieron caminando triunfantes, cruzaron un mar que se abrió por la mitad. Vieron a sus opresores hundirse bajo las olas. O sea, uno pensaría, cualquier persona con un poco de sentido común pensaría que después de presenciar al Dios del universo desmantelar el imperio más grande de la tierra solo para salvarlos, este pueblo sería leal hasta la muerte. Se portarían de forma intachable.
Claro, esa sería la respuesta lógica y esperada. Pero el texto no esconde la crudeza de la naturaleza humana. Apenas unas semanas después de este milagro épico, los israelitas cometen el error más catastrófico, trágico e insultante de toda su historia. Moisés sube a la cima de una montaña envuelta en fuego y relámpagos para recibir las tablas del pacto, las leyes de su nueva vida en libertad. Pero pasan los días, las semanas, y Moisés no baja. La gente entra en pánico total. Y en medio de ese miedo reúnen todo su oro y construyen la estatua de un becerro. Pero aquí debemos detenernos y usar una analogía para entender la profundidad de esta traición. Porque no es que ellos quisieran abandonar a Dios. Las fuentes aclaran algo escalofriante. Cuando terminaron la estatua, la señalaron y dijeron: «Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto». ¡Qué insulto tan grande! O sea, no estaban rezándole a un demonio extranjero. Estaban intentando adorar a Yahvé. Pero espera, ¿por qué una vaca? ¿Por qué un becerro de oro de todas las cosas? Porque estaban usando su software cultural egipcio. En Egipto, el toro Apis era un símbolo máximo de poder, fuerza y fertilidad. Al construir esta estatua, los israelitas estaban intentando meter al Dios infinito, santo, que no tiene forma, y que acababa de apagar el sol, en la forma de una estatua agrícola de segunda mano. Lo domesticaron. Exacto. Lo domesticaron a su nivel. Es como si alguien te rescata de una prisión de máxima seguridad, te regala la libertad total y lo primero que haces con esa libertad es construir una réplica exacta de tu celda y meterte adentro tú sola. Tergiversaron la naturaleza de Dios. Y la reacción de Moisés al ver esta orgía de idolatría es una de las escenas más tensas de la literatura antigua. Él levanta las tablas de piedra, escritas por el dedo mismo de Dios, y las revienta contra el suelo hasta hacerlas polvo. Es la dramatización física de un divorcio. El contrato que acababan de firmar, el pacto, ya estaba roto por la gente. Y esto plantea el conflicto central del resto del libro. ¿Cuál es ese conflicto? La justicia pura de un Dios que es perfecto exige que esta rebelión monumental sea castigada. Han roto el primer mandamiento semanas después de recibirlo. Y aquí es donde yo me frustro. Lo admito, porque si yo fuera Dios, viéndolos bailar alrededor de una vaca de metal, después de todo lo que hice, yo mando fuego del cielo y los borro del mapa. ¿Por qué un Dios infinitamente santo no los destruyó ahí mismo y empezó una nueva humanidad solo con Moisés? Sería lo más justo. Sería justo totalmente. Pero es en este borde del abismo donde Moisés se eleva como el mediador supremo. Moisés se lanza en medio de la línea de fuego. Se interpone entre la ira justificada de Dios y la culpa del pueblo. Y nota algo crucial. Moisés no defiende a la gente. No. No dice dales otra oportunidad, en el fondo son buenos. Él apela a una sola cosa, las promesas inquebrantables de Dios. Le ruega a Yahvé que recuerde el pacto que hizo siglos atrás con Abraham, Isaac y Jacob. Apela a la reputación de Dios. Es un nivel de liderazgo impresionante de parte de Moisés. Y la respuesta de Dios a esta mediación desesperada es el clímax emocional del libro. Dios no responde con un rayo destructor, sino revelando su naturaleza más profunda e íntima. Es un momento que define toda la historia bíblica a partir de ahí. Ocurre cuando Dios pasa frente a Moisés mientras él está escondido en la grieta de una montaña. Vamos a escuchar directamente el texto leyendo de Éxodo 34, versículos 6 y 7 en la versión Reina Valera 1960. A ver. Dios mismo proclama a viva voz Jehová. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Se me pone la piel de gallina. Misericordioso, piadoso, tardo para la ira. En el momento exacto donde la humanidad merecía la destrucción total por alta traición, Dios revela que su compasión es más grande que su enojo. Él los perdona. Pero este perdón, hermoso como es, nos deja con un problema de logística que parece imposible de resolver. ¿A qué problema te refieres exactamente? A que tenemos un escenario de fuego y gasolina. Por un lado tienes a un Dios que sigue siendo infinitamente santo, fuego consumidor, perfección absoluta. Y por el otro tienes a una nación de millones de personas que acaban de demostrar que son súper rebeldes, temerosos y propensos al pecado constante. ¿Cómo van a caminar juntos por el desierto?
Si este Dios santo viaja junto a gente pecadora, su propia santidad debería destruirlos la próxima vez que fallen. O sea, ¿cómo evitas que el fuego queme la gasolina? Esa tensión maravillosa es lo que da a luz a la resolución final del libro del Éxodo, la construcción del tabernáculo. Dios no los abandona ni los destruye. En su lugar, les da los planos para una estructura sagrada. Una tienda de campaña especial llena de simbolismo, acompañada de todo un sistema de sacrificios. Es una solución de ingeniería espiritual. Exacto. Es el gran giro de la historia. A través del tabernáculo, Dios crea un espacio seguro donde su santidad puede habitar en medio de la impureza humana, sin fulminarlos. La sangre de los sacrificios cubre la brecha. El Dios infinito, el mismo que derrotó a las fuerzas cósmicas de Egipto, el creador del universo, se humilla y decide literalmente acampar en una tienda de campaña en medio del polvo del desierto, rodeado de las tiendas de la gente que lo acaba de traicionar. ¡Wow! Todo esto solo para poder estar cerca de ellos. ¿Qué viaje tan alucinante hemos recorrido en esta inversión de hoy? Empezamos en un escritorio polvoriento debatiendo con eruditos del siglo XVIII para encontrar al autor, y terminamos descubriendo el corazón de la historia más épica, jamás contada. Ha sido increíble. Hemos comprobado cómo el texto del Éxodo es un milagro literario con la firma inconfundible de Moisés, situado con precisión matemática en el año 1446 a.C. Hemos presenciado el juicio devastador contra los ídolos de Egipto, la traición imperdonable del becerro de oro y la asombrosa gracia de un Dios que está dispuesto a vivir en una carpa en el desierto con tal de no abandonar a su pueblo. Es una obra maestra literaria, histórica y teológica sin duda. Y esto me lleva a dejar una reflexión final para la mente de quienes nos escuchan hoy. A lo largo de este análisis, hemos visto cómo no hay accidentes en este relato. ¿Ninguno? Cada título divino usado, cada río convertido en sangre, cada sombra de oscuridad, tenía un propósito táctico y literario súper preciso. Sabiendo esto, la próxima vez que nuestra audiencia abra un texto antiguo y se encuentre con algo que a primera vista parece no encajar o una aparente contradicción, ¿se rendirán ante la salida fácil de asumir que es un simple error de alguien que no sabía lo que hacía? ¿O tendrán la valentía y la curiosidad de excavar más profundo, buscando el genio literario que se esconde a simple vista, esperando pacientemente a ser descubierto?